Hola, soy Rachel de Limble. Este video trata sobre el sistema de solicitud de trabajo de Limble. Las solicitudes de trabajo permiten que cualquier persona de su empresa solicite trabajo, incluso si no tiene una cuenta de Limble. El portal actúa como un sistema de emisión de boletos digitales, lo que le permite realizar un seguimiento de las solicitudes entrantes, comunicarse con los solicitantes y administrar el trabajo según la prioridad de las solicitudes y otros trabajos en Limble. Eliminará la necesidad de emitir billetes en papel, creando una fuente de confianza que mantiene todo en un solo sistema, con un único canal de comunicación. Limble ofrece muchas opciones de personalización dentro del sistema para satisfacer las necesidades de su empresa. También es fácil de configurar. Dependiendo de sus permisos y plan con Limble, algunas de sus pantallas pueden ser diferentes a la mía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte o habla con tu CSM. Empecemos. Antes de sumergirnos en el cómo, hablemos de los beneficios de nuestro sistema de solicitud de trabajo. Primero, su equipo de mantenimiento recibirá mejor información de los solicitantes. El portal de solicitud de trabajo requiere que el solicitante incluya detalles sobre su solicitud. En segundo lugar, las entradas tendrán una mejor organización. Puede configurar ajustes para organizar las solicitudes por tipo de problema, prioridad o activo. De esta manera, usted decide qué debe hacerse primero. En tercer lugar, su equipo de mantenimiento tendrá menos interrupciones. En lugar de tener que localizar a un miembro de su equipo de mantenimiento, los solicitantes pueden utilizar el portal de solicitud de trabajo. De hecho, es una buena práctica informar a los miembros de su empresa que el trabajo no se puede completar a menos que se envíe primero como una solicitud. Puede configurar ajustes para notificar a un solicitante sobre el estado de su solicitud y avisarle cuando finalice. También puede utilizar comentarios para comunicarse directamente con un solicitante. El último y uno de los beneficios más importantes es que las solicitudes de trabajo conviven con todos los demás trabajos en Limble. Una vez que se crea una tarea a partir de una solicitud, se trata como cualquier otra tarea. Debido a que las solicitudes de trabajo se encuentran dentro del mismo sistema, el historial de trabajo se registrará junto con el resto de su trabajo. Esto significa que verá qué activos pueden requerir un mejor plan de mantenimiento preventivo. Aprendamos a configurar un portal de solicitud de trabajo. Navegue a la página Configurar y configurar solicitudes de trabajo, haciendo clic en el icono de precaución en el menú de navegación. Cada ubicación tiene su propio portal. Si hace clic en la URL al lado de un portal, le mostrará cómo se ve el portal para esa ubicación. De forma predeterminada, el solicitante deberá nombrar la solicitud y describir el problema. Opcionalmente, pueden proporcionar nombre, número, correo electrónico, etiquetar el activo y agregar una imagen. Aprendamos a configurar y personalizar este portal de solicitud de trabajo. Para personalizar el portal, seleccione el icono de lápiz en configuración. Hay varias opciones para personalizar el portal. Cubriremos las configuraciones avanzadas en otro video, pero echemos un vistazo a algunas de las configuraciones básicas que puede cambiar. Primero está la asignación de solicitud de trabajo. De forma predeterminada, las solicitudes de trabajo se asignan al administrador, pero se pueden cambiar a un usuario o equipo diferente haciendo clic en el texto azul. El usuario recibirá un correo electrónico cuando se le asigne una solicitud. Haga clic en la palabra correo electrónico para personalizar la plantilla de correo electrónico para el mensaje que recibe el asignado. El asignado recibirá una notificación en la aplicación independientemente de su configuración de notificación, pero recomendamos mantener activadas las notificaciones por correo electrónico. Puede enviar un correo electrónico de confirmación automática al solicitante cuando envía una solicitud habilitando envíe un correo electrónico de confirmación de solicitud de trabajo. Haga clic en el texto azul correo electrónico para editar la plantilla. Habilitar el correo electrónico de confirmación de la solicitud solo notifica al solicitante cuando envía un ticket. El solicitante siempre recibirá un correo electrónico cuando se haya completado la solicitud. Hay una lista de marcadores de posición que se pueden utilizar para brindarle al sesionario más información sobre la solicitud. Puede habilitar o deshabilitar el intercambio de comentarios con el solicitante. Al marcar la casilla, cualquier comentario realizado sobre la solicitud se compartirá con la persona que realizó el boleto original.
Para desactivar esto, desmarque la casilla. Las otras opciones le permiten decidir qué información necesita de un solicitante. Al expandir la lista de opciones para cualquier campo, tiene 3 opciones. Esconder ocultará el campo del formulario de solicitud de trabajo. Mostrar mostrará el campo en el formulario, pero no es necesario completarlo. Y finalmente, mostrar y requerir que el solicitante responda requerirá que el solicitante complete un campo. Si desea replicar su configuración para más de una ubicación, haga clic en Configuración de copia. Haga clic en la ubicación deseada. En la nueva ventana, confirme sus cambios haciendo clic en Sí. Una vez que haya creado su portal, deberá compartirlo con los miembros de su empresa. La primera opción es con la URL. Puede incluir el enlace en su firma de correo electrónico, pedirle a su equipo de TI que coloque el enlace en el sitio de la empresa o pedir a los miembros de su empresa que lo guarden. La otra opción es un código QR. Publique el código QR cerca de sus activos o en un espacio que la gente use con frecuencia, como una sala de descanso, una oficina principal o un tablero de anuncios. Enseñamos a utilizar códigos QR en otro video. Ahora, veamos cómo podría ser el proceso de solicitud de trabajo. Mi colega notó una bombilla rota en la sala de empleados. El portal de solicitud de trabajo está publicado allí, por lo que pueden escanear el código QR para acceder al formulario de solicitud de trabajo. Se les pide que agreguen un título. Podrían agregar bombilla quemada en la sala de empleados. A continuación, deben completar la descripción. Podrían decir, la bombilla que está encima del fregadero está quemada. Vi esto alrededor de las 3 de la tarde del martes. El título y la descripción pueden parecer similares, pero debido a que el solicitante agregó más detalles a la descripción, el técnico sabrá cuándo pudo haber comenzado el problema. A continuación, el solicitante agregará su nombre y dirección de correo electrónico. Dado que está habilitado compartir comentarios, el solicitante recibirá correos electrónicos cuando se realicen comentarios. Luego, el solicitante elegirá cuál activo o dónde se encuentra el problema. Cuando hagan clic en esto, su lista de activos para esa ubicación aparecerá en una nueva ventana. Harán clic en Seleccionar para confirmar su elección. Por último, pueden agregar una imagen. Esta es una de las características más apreciadas del formulario de solicitud de trabajo. Es posible que el solicitante no tenga el mismo discurso de mantenimiento que sus técnicos, por lo que agregar una imagen puede darle a su equipo una mejor idea del problema. El usuario haría clic en Agregar foto o documento y tomaría una foto o elegiría una de su biblioteca. Pueden dibujar en la foto o recortarla. Después de añadir la información, el usuario hace clic en Entregar. Dado que el correo electrónico de confirmación está habilitado, el solicitante recibe un correo electrónico de confirmación cuando envía su ticket. Estoy asignado a solicitudes de trabajo, por lo que recibo un correo electrónico y una notificación en la aplicación sobre el ticket. Puedo abrir la tarea desde la notificación o revisarla en mis tareas en el escritorio o en la aplicación móvil. Cuando abro la tarea, veo la descripción de la solicitud, la información del solicitante y la foto que proporcionó. Agregaré un comentario y diré que iré a la sala en 1 hora, y luego podré arreglarlo. El solicitante recibe un correo electrónico con esta actualización. Si responden al correo electrónico, su respuesta también se agregará al registro de comentarios. Una vez que complete el trabajo, el usuario recibirá un correo electrónico indicando que se ha cumplido la solicitud. Muchas gracias. Si tiene más preguntas, visite nuestro centro de ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia o hable con su CSM.